En una África marcada por el peligro y la escasez, cada día podía ser el último, grupos humanos luchaban no solo contra depredadores salvajes, sino también entre sí, en una tierra donde el fracaso era común y el éxito excepcional. Pero en esta ocasión, algo cambió. Un grupo logró derribar a un rinoceronte tras una cacería arriesgada. Varios lo rodean mientras el animal exhala su último aliento. Las lanzas siguen clavadas en su cuerpo. Pronto lo desmembrarán. La carne alimentará a muchos durante días. Los órganos y la médula, valiosísimos en nutrientes, serán apreciados. Los huesos se convertirán en herramientas, la piel en abrigo. Esta victoria momentánea no era lo habitual. Las cacerías fallaban, los enemigos acechaban, y el entorno era hostil. Pero por una noche, bajo el cielo abierto, esta comunidad puede compartir alimento, recordar la hazaña y seguir con vida. El Homo erectus fue pionero en muchos aspectos. Se adaptó a nuevos territorios, fabricó herramientas más complejas y mostró vínculos sociales profundos, lejos de ser hombres bestia. Muchos cuidaban de los enfermos y caminaban como tú y yo. Su historia no terminó. Sigue escrita en cada uno de nosotros. En 1891, en la isla de Java, un médico neerlandés llamado Eugène Dubois hizo un hallazgo que marcaría un antes y un después en el estudio de nuestros orígenes. Mientras excavaba con la esperanza de encontrar pruebas del eslabón perdido entre simios y humanos, descubrió un diente, un fémur y una parte superior del cráneo. Aunque hoy esos restos son reconocidos como Homo erectus, en ese momento causaron confusión. El cráneo tenía una capacidad cerebral mayor que la de un chimpancé. El fémur mostraba una postura bípeda, pero el conjunto aún conservaba rasgos considerados primitivos. La teoría de la evolución apenas comenzaba a tomar forma, y muchos no sabían cómo interpretar esta figura intermedia, a pesar de que Darwin ya había propuesto décadas antes que los humanos y los simios compartían un ancestro común. Esta evidencia fósil fue inicialmente subestimada. Algunos científicos clasificaron los restos como un tipo de chimpancé extinto y posteriormente se les dio el nombre de Pithecanthropus erectus debido a su postura erguida. Solo con el tiempo se reconoció su verdadero valor. Afortunadamente, Java Man no fue un caso aislado. En 1921, en una cueva cerca de Beijing, China, se encontraron 2 dientes fósiles humanos. Esto despertó un nuevo interés en el mundo académico. Las excavaciones posteriores en esa región revelaron más de 200 restos fósiles pertenecientes a al menos 40 individuos diferentes, incluidos 5 cráneos casi completos. A este grupo se le conoció como el hombre de Pekín, aunque separados por miles de kilómetros. Los fósiles de Java y Pekín mostraban características tan similares que eventualmente fueron clasificados como parte de la misma especie. Homo erectus, nombre que oficialmente recibieron en 1950. Durante mucho tiempo, el hecho de que estos fósiles se encontraran en Asia llevó a muchos a pensar que este continente podría ser la cuna del ser humano. Sin embargo, naturalistas como Darwin ya habían notado un detalle clave. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y gorilas, solo viven en África. Y efectivamente, descubrimientos más recientes han revelado que los restos más antiguos de Homo erectus se encuentran tanto en África como en Asia. Con fechas prácticamente contemporáneas, en China se han fechado fósiles de Homo erectus con una antigüedad de 2,1 millones de años. Y en Sudáfrica se han hallado restos de hasta 2,4 millones. Esta coincidencia ha dividido opiniones entre los científicos. Algunos proponen que Homo habilis, una especie más primitiva, migró a Asia y allí evolucionó hacia Homo erectus, que luego regresó a África. Otros sostienen que Homo erectus surgió en África y se expandió rápidamente hacia Asia. Incluso existe la posibilidad de que ambas ideas tengan parte de razón, que formas más primitivas salieron de África, evolucionaron en Asia
y algunas regresaron más desarrolladas. Lo cierto es que durante mucho tiempo convivieron en el planeta formas más antiguas y más avanzadas de Homo erectus, aunque hoy en día se evita usar términos como avanzado o primitivo en evolución. En este contexto, se refiere a qué tan similares son a los humanos modernos. En ese sentido, los ejemplares con cerebros más grandes y mandíbulas más pequeñas suelen considerarse más avanzados. Homo erectus vivió cerca de 2 millones de años. Y durante ese tiempo mostró una notable variación. El volumen cerebral promedio era de aproximadamente 950 cm². Pero algunos individuos del Pleistoceno medio alcanzaban hasta 1230 cm². Para comparación, el cerebro humano moderno tiene un promedio de 1350 cm². Estas diferencias reflejan una especie en constante adaptación, diversa en sus formas, pero unificada por sus capacidades: caminar erguido, fabricar herramientas y probablemente vivir en comunidades cooperativas. La clasificación de estos individuos también ha sido fuente de debate, a diferencia de Homo sapiens, neandertales o denisóvanos, cuyas diferencias genéticas son claras, pero que aún podían reproducirse entre sí. Homo erectus presenta tantas similitudes internas que a menudo se considera una sola especie con varias subespecies. La línea divisoria entre especie y subespecie sigue siendo ambigua en paleoantropología, lo que refleja lo complejo que fue ese período en nuestra evolución. Lo que es claro es que Homo erectus no fue un simple puente entre el pasado y nosotros. Fue un verdadero pionero, el primero en expandirse fuera de África, en usar herramientas más elaboradas y posiblemente en cuidar a los miembros más débiles de su grupo. Su historia no se limita a los huesos enterrados. Vive en cada uno de nosotros como testimonio de la resistencia, la innovación y la conexión que nos hace humanos. Aunque muchos lo imaginan como una criatura tosca y primitiva, Homo erectus tenía un rostro sorprendentemente más plano y humanoide en comparación con los homínidos que lo precedieron. Su cráneo era bajo y alargado, con una cresta supraorbital muy pronunciada. Para nosotros, que apenas tenemos arcos superciliares visibles, estas prominencias pueden parecer extrañas o incluso grotescas. Pero tal vez estamos formulando mal la pregunta. En vez de preguntarnos por qué ellos tenían cejas tan marcadas, tal vez deberíamos cuestionar por qué nosotros no. Una de las teorías más aceptadas sugiere que con la evolución de nuestra complejidad social, necesitábamos rostros más expresivos. La movilidad de las cejas facilita la comunicación no verbal, gestos sutiles, emociones, advertencias. Así, perdimos ese parachoques óseo en favor de una cara más dinámica. No obstante, estas protuberancias sí tenían una función práctica. Ofrecían cierta protección ante impactos directos y, considerando lo violento que podía ser el entorno y posiblemente sus propias disputas, esa robustez no era un lujo, sino una necesidad. Además de su cráneo fuerte, Homo erectus mostró otra novedad evolutiva: una nariz saliente. A diferencia de otros primates, esta estructura se cree que ayudaba a conservar humedad durante la respiración en ambientes secos. Sin embargo, hay otra propuesta, más curiosa. La psicóloga Lucia Jacobs sugirió que la nariz sobresaliente pudo haber evolucionado para captar mejor la dirección de los olores, facilitando la orientación durante las largas migraciones. Aunque la idea es interesante, suena poco probable dado que los humanos no destacan precisamente por su olfato. Respecto al cerebro, Homo erectus presentó una capacidad promedio de unos 950 cm², aunque hubo mucha variabilidad según la región. En Asia, por ejemplo, los ejemplares tenían cerebros de aproximadamente 1000 cm³, mientras que fósiles como Erectus georgicus apenas alcanzaban los 600 cm². En general, los rangos van desde 546
hasta 1250 y 1 cm en cubo. Sorprendentement, esta variación es mayor que la de los humanos modernos o los chimpancés, aunque inferior a la de los gorilas. A pesar de estas diferencias, Homo erectus fue sin duda el homínido más inteligente de su tiempo. Medir su capacidad cognitiva a través de los cráneos es complicado, pero un fósil infantil de 1 año de edad indica que esta especie no tenía una infancia extendida como la nuestra, lo que sugiere un menor desarrollo cerebral. Su corteza prefrontal era más pequeña y menos compleja, lo que implicaría limitaciones cognitivas comparado con nosotros. Aún así, lograron hazañas notables en tecnología y supervivencia. En el ámbito dental, también presentan rasgos únicos. Homo erectus tenía el esmalte dental más delgado de todos los homínidos del Pleistoceno. El esmalte más delgado permite cortar mejor alimentos duros y fibrosos, aunque reduce la resistencia contra el desgaste. Además, sus mandíbulas eran excepcionalmente gruesas, mucho más que las de cualquier simio actual o humano moderno, lo que sugiere una mordida muy potente. Sin embargo, no está del todo claro en qué contexto se aplicaba esa fuerza. Curiosamente, sus premolares y molares tienen una mayor frecuencia de hoyuelos, lo que indica una dieta con más alimentos quebradizos. Todo apunta a que, con la ayuda de herramientas, su boca fue adaptándose a nuevas formas de procesamiento de alimentos, disminuyendo la necesidad de estructuras ultrarresistentes como las de sus antecesores. En cuanto al cuerpo, Homo erectus era tan diverso como nosotros. Algunos individuos medían apenas 1,46 metros, mientras otros alcanzaban hasta 1,85 metros. El peso también variaba, oscilando entre los 40 y los 68 kilogramos. Un individuo de 1,85 metros y solo 68 kilos puede parecer delgado para nuestros estándares. Pero hay que recordar que su dieta, su actividad física y entorno eran muy diferentes. No comían 3 veces al día, ni hacían entrenamiento con pesas. Su complexión probablemente era delgada por necesidad, no por elección. Las diferencias de talla entre regiones probablemente se debían al clima, la nutrición disponible y las tasas de mortalidad. Un punto interesante es que, a diferencia de otros primates, no hay evidencia concluyente de un gran dimorfismo sexual en Homo erectus, mientras que en especies como Australopithecus, los machos podían ser hasta un 50% más grandes que las hembras. En Homo erectus, las diferencias parecen mucho menores, quizás comparables al 15-20% que existe hoy entre hombres y mujeres. Si esto es cierto, estaríamos ante los primeros homínidos en mostrar este cambio, lo que podría implicar una significativa en su organización social, posiblemente con roles más igualitarios o menos centrados en la competencia física entre machos. Aunque el registro fósil sigue siendo fragmentario, esta posibilidad abre una ventana fascinante hacia la evolución del comportamiento humano. El cuerpo de Homo erectus no solo compartía el rostro con nosotros, también su estructura física era notablemente parecida. Las proporciones de sus extremidades, según restos fósiles y huellas encontradas en Kenia, indican una locomoción muy similar a la del ser humano moderno. Caminaban y corrían como nosotros. Y lo más sorprendente, su anatomía del hombro era tan similar a la nuestra que probablemente podían lanzar objetos con gran velocidad y precisión, una habilidad que pudo haber sido vital para cazar, defenderse o incluso comunicarse a distancia. Otro misterio que acompaña a nuestros orígenes es el momento en que nuestros ancestros perdieron la mayor parte del vello corporal. Estudios genéticos apuntan a que alrededor de hace 1-2 millones de años hubo una fuerte activación en el receptor de melanocortina 1, lo cual sugiere que la pérdida de pelo expuso la piel a la radiación solar y dio paso a la aparición de la piel oscura como protección natural. Esta adaptación pudo haberse vuelto más necesaria durante el Pleistoceno, cuando los cambios en la inclinación de la Tierra
intensificaron la radiación solar. Aunque se ha propuesto que esta pérdida de pelo ocurrió con los australopitecos, lo cierto es que estos vivían en zonas altas y frías, donde conservar calor corporal era crucial. En cambio, Homo erectus habitaba zonas más bajas y calurosas, donde un cuerpo sin pelo les habría ayudado a liberar el exceso de calor, probablemente mediante el sudor, igual que lo hacemos nosotros. La piel humana, altamente adaptable, cambia de tonalidad según el entorno. En latitudes más altas, la piel clara permite producir suficiente vitamina D, mientras que en zonas cercanas al ecuador, la piel oscura protege contra el daño solar. Esta increíble versatilidad biológica ha sido clave en la expansión humana por el planeta de Heysho. El ejemplo más antiguo de una enfermedad humana moderna en nuestra especie fue detectado en un fósil de Homo erectus de Turquía, con más de 500.000 años de antigüedad, que muestra signos de meningitis tuberculosa. Esta condición suele agravarse en personas de piel oscura que viven en latitudes donde hay poca luz solar, lo que refuerza la teoría de que la piel y el entorno siempre han estado en diálogo constante. Todo esto sugiere que Homo erectus no solo corría como nosotros, sino que también sudaba y se enfriaba del mismo modo. De hecho, su resistencia era impresionante. Algunos cálculos sugieren que, si estaban bien entrenados, podrían haber corrido por hasta 5 horas seguidas. Este nivel de resistencia les habría permitido emplear una estrategia de caza única, perseguir a sus presas hasta que colapsaran por golpe de calor. Hoy en día, los bosquimanos del Kalahari todavía practican este tipo de caza de resistencia para atrapar antílopes como el kudú, pero la resistencia física también se usaba para llegar antes que otros depredadores a los restos de animales muertos, aprovechando cualquier oportunidad de alimentación. Esta necesidad de cubrir grandes distancias pudo haber impulsado cambios, no solo en el cuerpo, sino también en la dieta. La ampliación del cerebro en Homo erectus se asocia con una alimentación más rica en calorías, sobre todo en proteínas animales. A medida que su aparato digestivo se reducía, su alimentación dependía más de alimentos ya procesados, tal vez incluso cocidos, lo que facilitó el desarrollo cerebral sin aumentar el requerimiento energético. No todos los grupos de Homo erectus comían lo mismo. Su dieta era increíblemente variada y dependía del entorno. Algunos sitios arqueológicos revelan un gusto especial por la caza mayor: elefantes, rinocerontes, hipopótamos, bóvidos y jabalíes. En la región del Levante asiático, la desaparición de Homo erectus coincide con la extinción local del elefante de colmillos rectos, lo que sugiere que su subsistencia dependía fuertemente de estos animales gigantes. Se cree que almacenaban carne secándola, y hay evidencia de que extraían y consumían la médula ósea, una fuente energética clave. En otros lugares, sin embargo, su dieta era mucho más vegetal. En un sitio de Israel, se han identificado hasta 55 tipos distintos de frutas, semillas, raíces y nueces consumidas por un grupo de Homo erectus. También cocinaban plantas tóxicas o difíciles de digerir para hacerlas comestibles. No solo eran cazadores, eran verdaderos recolectores expertos. Además, aprovechaban los recursos acuáticos. En la cuenca de Turkana, en Kenia, se han hallado restos de tortugas, peces gato y cocodrilos consumidos por esta especie, junto con los habituales hipopótamos y bóvidos. Es probable que los grandes animales fueran carroña, mientras que los acuáticos eran atrapados vivos, aunque sus mandíbulas no estaban preparadas para masticar alimentos extremadamente duros como las de sus antecesores. Sus herramientas y el uso del fuego les permitieron ampliar enormemente su menú. Todo esto apunta a que Homo erectus no solo dominó su cuerpo, sino también su entorno. En algún punto del pasado remoto, tal vez reunidos alrededor de una fogata tenue al anochecer, los primeros humanos comenzaron a descubrir el poder de transformar la comida con el fuego.
Esta idea, simple en apariencia, ha generado intensos debates en la comunidad científica. En 1999, el antropólogo británico Richard Wrangham propuso una hipótesis provocadora, que Homo erectus surgió a partir de Homo habilis como consecuencia directa del uso del fuego para cocinar hace unos 2 millones de años. Según su teoría, el acto de cocinar no solo hacía la comida más fácil de digerir y eliminaba bacterias peligrosas, sino que también permitía absorber nutrientes de forma más eficiente. Esta mejora en la nutrición habría multiplicado la cantidad de alimento disponible en el entorno, permitiendo el crecimiento de los grupos humanos, incentivando relaciones sociales más complejas y, por lo tanto, exigiendo un cerebro más grande y funcional. Wrangham formuló esta teoría para explicar por qué el tamaño cerebral casi se duplicó en solo medio millón de años entre Homo habilis y Homo erectus. Sin embargo, aunque la lógica es atractiva, el registro fósil no respalda del todo esta cronología. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia concluyente de que Homo erectus haya cocinado sus alimentos desde su aparición. Los indicios más antiguos de contacto con fuego datan de hace 7 millones de años, pero son ambiguos. En lugares como Cubifora, en África Oriental, se han hallado sedimentos rojizos que alcanzaron temperaturas superiores a los 400 grados Celsius hace más de 5 millones de años. Aún así, no se puede afirmar con certeza que esas altas temperaturas fueran causadas por humanos, ya que los incendios naturales también dejan rastros similares. A pesar de esta incertidumbre inicial, a partir de hace 5 millones de años, los sitios arqueológicos con posibles rastros de fuego se vuelven más frecuentes, y para hace 1 millón de años, el uso controlado del fuego por parte de los homínidos ya es aceptado por la mayoría de los investigadores. Si bien no podemos probar que cocinar haya sido la causa directa del surgimiento de Homo erectus, todo indica que el fuego sí transformó profundamente la forma en que vivían y comían nuestros antepasados. Tal vez todo comenzó con un incendio forestal inesperado. Imagina a un grupo de homínidos primitivos acercándose con cautela al humo todavía caliente, solo para descubrir animales muertos cocinados por las llamas. Quizá, tras probar aquella carne suave y cálida, algo cambió para siempre. Es posible que, con el tiempo, buscar alimentos entre los restos de incendios naturales se volviera una costumbre, y que comenzaran a ver el fuego no solo como una amenaza, sino como una fuente de vida. Durante mucho tiempo, el fuego debió haber sido un regalo de la naturaleza. Pero en algún momento, aunque no sabemos exactamente cuándo, Homo erectus aprendió a generarlo por sí mismo, tal vez frotando piedras o madera con persistencia. Algunos expertos creen que los neandertales ya dominaban esta habilidad, por lo que no es descabellado pensar que ciertas poblaciones tardías de Homo erectus, especialmente durante el Pleistoceno, también lo hicieran. Este dominio del fuego habría revolucionado su modo de vida, pero no fue lo único. También se les atribuye una innovación crucial: el desarrollo de las herramientas líticas conocidas como achelenses. Estas sucedieron a las herramientas oldubayenses más rudimentarias y representaron un salto notable en complejidad. Los bifaces achelenses, piezas talladas por ambos lados con forma simétrica, eran como las navajas suizas de la prehistoria. Servían para cortar carne, procesar plantas, trabajar la madera e incluso, quizás, para matar animales. Las primeras evidencias de estas herramientas provienen de la región de Turkana Occidental, en Kenia, con una antigüedad de 76 millones de años fuera de África. Las achelenses no aparecen antes de hace 1 millón de años, lo que sugiere una difusión progresiva del conocimiento, ya sea por migración o por intercambio cultural. Aunque hemos mencionado que Homo erectus cazaba animales grandes, la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo hacía sin puntas de piedra ni proyectiles?
Las primeras lanzas con puntas afiladas de piedra aparecen recién con Homo heidelbergensis hace unos 500.000 años. Por lo tanto, los ejemplares más antiguos de Erectus, de más de 1 millón de años, probablemente cazaban con lanzas de madera, piedras pesadas y bifaces para apuñalar. Las lanzas de madera, aunque básicas, son herramientas eficaces. Incluso los chimpancés las usan. Sirven para pescar, cazar anfibios o incluso animales grandes si se utilizan en grupo. Abatir una presa del tamaño de un rinoceronte requeriría coordinación, fuerza y, sobre todo, resistencia. Aquí es donde entraba en juego la capacidad de Homo erectus para correr largas distancias, perseguir a sus presas hasta que colapsaran por agotamiento y finalmente atacar con herramientas cortantes. Un hallazgo fascinante refuerza esta idea. Una punta de lanza hecha de hueso con 3 púas, datada en unos 800.000 años de antigüedad, se cree que fue creada por Homo erectus y muestra un nivel de detalle sorprendente. Esas púas probablemente servían para asegurar peces resbaladizos, pero también podrían haber sido útiles para cazar otras presas. Aunque no tenemos evidencia directa de puntas óseas en forma de hoja ancha para caza mayor, fabricar una de esas sería incluso menos complejo que el artefacto hallado. El problema es que la mayoría de estas herramientas hechas con materiales perecederos no sobreviven al paso del tiempo, pero es fácil imaginar que contaban con diferentes tipos de lanzas para diferentes propósitos, ligeras para animales pequeños, con púas para peces, y más pesadas para caza mayor. Además de la caza activa, el carroñeo y la recolección seguían siendo partes fundamentales de su dieta. En lugares como la isla de Java, Homo erectus también fabricaba herramientas con conchas marinas. Una muestra de creatividad poco reconocida. En varios sitios del Paleolítico inferior, en África y China, se han encontrado piedras esféricas que algunos investigadores piensan que pudieron ser parte de boleadoras, una herramienta arrojadiza que requiere cuerdas. Si esto es cierto, implica que dominaban tecnologías de cordaje, como cuerdas o tendones trenzados. Otra posibilidad es el uso de ropa. Aunque no contamos con pruebas materiales directas, la adaptación a diferentes climas sugiere que en algunas regiones debieron protegerse con pieles u otros materiales. Esta habilidad habría sido especialmente importante en las zonas más frías o durante las noches heladas. Homo erectus no solo moldeó la piedra, sino que también, poco a poco, comenzó a moldear su mundo. ¿Cuándo comenzamos a vestirnos? La ciencia aún no lo puede responder con certeza, pero hay pistas fascinantes. Por ejemplo, los piojos de la cabeza y los del cuerpo se separaron hace unos 170.000 años. Lo curioso es que los del cuerpo solo pueden vivir en personas que usan ropa. Esto sugiere que los humanos modernos ya se vestían mucho antes de emigrar de África, incluso antes de enfrentar climas fríos. Si esto es así, es posible que algunos grupos de Homo erectus en África también utilizaran vestimenta. Existen raspadores de piel con una antigüedad de 780.000 años, aunque no son prueba directa de ropa, sí indican que manipulaban pieles. Además de cubrirse, parece que Homo erectus tenía cierta sensibilidad simbólica, aunque su arte es escaso, debido a su antigüedad. Existen ejemplos notables. El más antiguo es una concha grabada con patrones geométricos de hace 546.000 años. Crear este tipo de símbolos requiere pensamiento abstracto, relacionado con la cognición moderna. El arqueólogo Alexander Marshak comparó líneas grabadas en una costilla de buey, encontrada en Francia con diseños del arte rupestre posterior. También se hallaron cuentas hechas con cáscaras de huevo de avestruz en el norte de África. Entre los primeros adornos decorativos conocidos, otros objetos llaman aún más la atención. Las llamadas Venus de Tantan y Berekat Ram podrían haber sido alteradas por Homo erectus para parecer figuras humanas, aunque su forma básica fue moldeada por la erosión natural. Se observan marcas que destacan ojos, cabelo y extremidades,
La Venus de Tantan incluso tiene restos de pigmentos rojos, lo que sugiere que fue pintada. En Tanzania se han encontrado trozos de ocre rojo de hasta 1,4 millones de años. Su uso, cada vez más frecuente con el tiempo, pudo servir para colorear objetos, marcar herramientas o incluso para pintar el cuerpo, pero Homo erectus no solo decoraba, también construía. En 1962 se encontró un círculo de piedras volcánicas en la garganta de Olduvai. Se cree que sostenían postes clavados en la tierra, quizás para levantar una estructura con paredes o techo. En Europa se ha reportado evidencia de construcciones durante o tras el interglacial Holstein. En República Checa, un sitio de 700.000 años de antigüedad da señales de ocupación estructurada. También hay rastros de ocupación de cuevas como Wonderwerk en Sudáfrica, con 1,6 millones de años. Aunque el uso habitual de cuevas no fue común hasta unos 600.000 años atrás, el refugio parece haber sido una necesidad básica, especialmente durante época glacial, y aún hay más, la posibilidad de que Homo erectus se aventurara al mar. Algunas teorías sugieren que sus migraciones, especialmente hacia islas del sudeste asiático, habrían requerido cruzar brazos de mar, aunque no hay pruebas concluyentes. La sola posibilidad de que hayan fabricado balsas primitivas habla de una mente muy avanzada. La idea de un grupo de Homo erectus observando el horizonte desde una playa remota y decidiendo explorar lo desconocido nos conecta con algo profundamente humano. ¿Te imaginas encontrar una herramienta humana en una isla a la que nunca se pudo llegar caminando? Eso es justo lo que ha desconcertado a los científicos. Durante la última glaciación, los niveles del mar eran mucho más bajos, lo que permitió que los primeros homínidos accedieran a territorios que hoy están rodeados por agua. En muchos casos, simplemente caminaban por lo que ahora es mar. Pero algunas islas, como Flores o Luzón, nunca estuvieron unidas al continente, ni siquiera durante las épocas más frías, y aún así, ahí están las huellas, herramientas de piedra, huesos y fósiles que indican que Homo erectus o sus descendientes estuvieron ahí. ¿Cómo llegaron? En el sudeste asiático, el caso más famoso es el de la isla de Flores, hogar del diminuto Homo floresiensis. Aunque aún se debate si esta especie es realmente descendiente directa de Homo erectus, muchos investigadores creen que así fue. Lo importante aquí es que Flores ha estado separada del continente por más de 1 millón de años. Para llegar ahí, Homo erectus habría tenido que recorrer más de 24 kilómetros entre islas y más de 60 hasta el interior de Flores. ¿Podían nadar tan lejos? En teoría, nadadores expertos modernos lo logran, pero en condiciones controladas. En cambio, los mares abiertos tienen corrientes, olas, depredadores, y en una tribu no todos son adultos fuertes. Es virtualmente imposible imaginar a niños o ancianos nadando esas distancias. Esto sugiere algo asombroso, que Homo erectus pudo haber desarrollado tecnología marítima básica, tal vez un tronco flotante, una balsa de juncos, o incluso una canoa primitiva. Aunque no tenemos restos físicos de esas embarcaciones, porque los materiales como madera y cuerda no sobreviven bien al paso del tiempo, su llegada a islas como Creta, Luzón e incluso posiblemente Gibraltar indica que poseían habilidades náuticas mínimas. En Creta, por ejemplo, se han encontrado hachas achelenses de más de 100.000 años de antigüedad. No sabemos si fueron hechas por neandertales, heidelbergensis o erectus, pero cualquiera de ellos habría tenido que cruzar más de 90 kilómetros de mar abierto. No hay forma de justificar esa presencia sin algún tipo de embarcación. La isla de Luzón también ofrece un misterio fascinante. Homo luzonensis, datado entre 771.000 y 631.000 años atrás. Solo pudo haber llegado ahí cruzando distancias superiores a los 80 kilómetros. Eso no se logra nadando. Esas migraciones nos hablan de planificación, colaboración y
Cuisage. Comunicación compleja. Esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Tenía Homo erectus un lenguaje? Aunque su cerebro era más pequeño que el nuestro. Sus regiones relacionadas con el habla, el área de Broca y la de Wernicke, estaban presentes y configuradas de forma parecida a las de los humanos actuales. Estas zonas son esenciales para la producción y comprensión del lenguaje, pero tenerlas no garantiza la capacidad de hablar. Algunos chimpancés también presentan áreas similares, sin que signifique que puedan formar frases. El hueso hyoides, esencial para articular sonidos complejos, también ha sido hallado en fósiles de Homo erectus, como uno de hace 400.000 años en Italia, su forma, sin embargo, indica que no tenían un aparato vocal totalmente similar al nuestro. Esto sugiere que su forma de comunicación no era un lenguaje como el nuestro, pero sí podrían haber usado un protolenguaje, un sistema con sonidos, gestos y tal vez reglas básicas para coordinar acciones. No hablaban como nosotros, pero probablemente sí compartían ideas, advertencias, emociones. Esa necesidad de comunicación se refleja también en su posible organización social. En Kenia, un conjunto de 97 huellas humanas fosilizadas con una antigüedad de 1,5 millones de años, muestra a un grupo de al menos 20 individuos, casi todos varones. Podría tratarse de una partida de caza o una patrulla territorial. Esto se asemeja mucho a lo que vemos en sociedades de cazadores-recolectores actuales. Los hombres se encargan de la caza mayor, mientras que las mujeres recolectan plantas y cazan presas más pequeñas. Este patrón sugiere una división sexual del trabajo, algo único en humanos, y muy distinto a lo que ocurre en otros mamíferos sociales. Homo erectus probablemente vivía en grupos grandes, posiblemente con múltiples machos para defenderse de los depredadores de la sabana, de Heijo. Los sitios con alta densidad de carnívoros fueron generalmente evitados por esta especie, lo que muestra cierto conocimiento del peligro y una clara preferencia por asentarse en zonas más seguras. Y lo más profundo de todo esto es que no solo se organizaban bien, también cuidaban unos de otros. El ejemplo más impactante es un cráneo hallado en Dmanisi, Georgia, de hace 77 millones de años. Pertenecía a un hombre de unos 40 años, sin dientes, todos, excepto uno, se habían caído antes de morir, y las encías ya se habían reabsorbido. En un entorno salvaje, eso sería sentencia de muerte. No podía masticar carne dura ni vegetales crudos, solo podía alimentarse de médula, cerebros y vegetales blandos, y aún así, vivió varios años así. ¿Cómo? Porque su grupo lo cuidó. Eso habla de algo más que supervivencia, habla de empatía, de vínculos, de humanidad. Este no es un caso aislado. El famoso niño de Turkana, D1, 5 millones de años, tenía una hernia discal juvenil, una afección dolorosa que limita el movimiento. Sin embargo, sobrevivió hasta la adolescencia, lo que implica ayuda activa. En España, en el yacimiento de Cima de los Huesos, se encontró el cráneo de un niño con una grave malformación cerebral. Sobrevivió al menos 5 años. Pese a su discapacidad evidente, aun si finalmente fue abandonado o sacrificado, fue cuidado durante años. Ese tipo de dedicación no es común entre animales o chimpancé. Por ejemplo, hay afecto hacia los miembros del grupo, pero no hay evidencia de que modifiquen su comportamiento para ayudar a alguien con una discapacidad duradera. Un chimpancé sin dientes simplemente moriría. Pero Homo erectus parece haber sido diferente. Tenían la inteligencia para entender el problema y la compasión para actuar. Estos gestos, estas decisiones, son las que realmente definen lo que significa ser humano. No es solo el fuego, la herramienta o la palabra, es la capacidad de ver al otro, de compartir el peso de la vida, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Por eso, cuando encontramos fósiles como los de Dmanisi o Turkana,
No solo estamos viendo huesos antiguos, estamos viendo las primeras luces de la humanidad que hoy vive en cada uno de nosotros. Todo tiene un final. Incluso las especies más resistentes, Homo erectus no desapareció de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, su presencia comenzó a desvanecerse. A medida que surgieron otros grupos humanos más modernos, su nicho se fue reduciendo. Como ocurrió con los neandertales y los denisóvanos, no fue una extinción abrupta, sino un proceso en el que sus genes se diluyeron poco a poco en nuevas poblaciones. Su legado no se perdió. Simplemente se transformó. Muchas de sus características físicas y culturales sobreviven en nosotros. Se estima que Homo erectus habitó la Tierra durante casi 2 millones de años. Su historia llegó a su fin solo cuando otros homínidos más recientes comenzaron a expandirse y ocupar los mismos territorios. Pero su desaparición no se debió únicamente a la competencia entre especies. El clima también jugó un papel fundamental. En 2020, un estudio reveló que tanto Homo erectus como Homo heidelbergensis perdieron más de la mitad de sus nichos ecológicos debido a los cambios climáticos que comenzaron hace unos 100.000 años. Mientras algunas especies lograron adaptarse, otras simplemente no pudieron seguir el ritmo de un mundo que cambiaba rápidamente. Durante un tiempo, varias especies humanas coexistieron. El planeta estaba lleno de diversidad. Neandertales, denisóvanos, erectus e incluso simios gigantes como Gigantopithecus compartían el escenario. Era un mundo extraño, complejo, lleno de encuentros que no siempre eran pacíficos. Algunas películas, como La Guerra del Fuego, han intentado imaginar este panorama pré-histórico. Tribos de humanos modernos atravesando paisajes poblados por parientes lejanos, algunos amigables, otros claramente peligrosos. Homo erectus logró sobrevivir en Java hasta hace unos 100.000 años. Quizá algunos grupos resistieron un poco más, pero no hay certeza. Con el tiempo, desaparecieron del registro fósil. Sin embargo, llamarlos desaparecidos no es del todo justo. Sus huellas están en nuestros genes, en nuestras formas, en nuestra historia. Fueron humanos. Tal vez no hablaban como nosotros, ni pensaban igual, pero sentían, cazaban, cuidaban, creaban. Lo que hicieron aquí en este mismo planeta aún tiene eco hoy. Cada paso que dieron abrió el camino que seguiríamos nosotros, y aunque sus voces ya no resuenan en las cuevas ni en las llanuras, su historia vive, porque nosotros somos parte de ella. El polvo de sus huesos yace enterrado bajo capas de tierra que el tiempo casi ha olvidado. Why? Sin embargo, Homo erectus sigue caminando con nosotros, en nuestra sangre, en nuestras ideas, en nuestras manos que aún fabrican, que aún cuidan, que aún sueñan. No hablaban como nosotros, no escribieron libros ni construyeron ciudades, pero encendieron el fuego que nos iluminó el camino. Fueron los primeros en mirar el horizonte y preguntarse qué habría más allá, los primeros en quedarse atrás para cuidar al herido, los primeros en transformar el mundo con intención. Su historia no es solo arqueología, es la raíz de nuestra historia. Cada paso que damos hoy, cada palabra, cada gesto, lleva consigo ecos de aquellos que caminaron antes que nosotros. Puede que sus nombres se hayan perdido, pero su existencia no fue en vano. Porque en cada mirada humana hay una chispa antigua, una memoria lejana, una promesa cumplida. Y si hoy somos humanos, es porque ellos lo fueron primero.